Deja de llorar y de ser dramática. Necesitamos discutir el fondo fiduciario de Sofía. 19,5 millones de pesos no pueden quedarse congelados. ¿Qué clase de monstruo le manda un mensaje así a su hija en pleno funeral? Dios mío. La historia de hoy te va a destrozar el corazón y luego te hará hervir la sangre. Una familia que literal te apuñala por la espalda en tu peor momento por dinero. Escuchen esto. Gracias por estar aquí. Siéntate y escucha el resto de mi historia, porque te aseguro que lo que viví supera cualquier pesadilla. El suelo estaba blando bajo mis zapatos, ese tipo de barro húmedo y oscuro del Panteón Valle de la Paz en Monterrey, que parece tragarse el sonido por completo. Estaba allí parada, con la lluvia fría y persistente empapando los hombros de mi vestido negro, pero apenas la sentía. Mi mundo entero se había reducido a la pequeña caja de caoba pulida que descansaba sobre el dispositivo metálico para bajarla a la tierra. El ataúd de mi Sofía. Se veía imposiblemente pequeño, suspendido sobre ese agujero oscuro y perfectamente rectangular. Mi niña de tan solo 8 años había luchado contra una leucemia increíblemente agresiva durante 10 meses agonizantes. Y ahora, la pelea había terminado. Los monitores, las agujas, los viajes frenéticos a medianoche a urgencias, todo había terminado en este silencio pesado y asfixiante. Apreté el dobladillo de mi abrigo oscuro, hundiendo mi pulgar en la tela mojada, tratando desesperadamente de que mis manos dejaran de temblar. No funcionó. El temblor comenzó en mis dedos y se irradió por todos mis brazos, hasta mi pecho destrozado. Miré a mi alrededor, desesperada por un ancla, por un abrazo que me sostuviera antes de colapsar. A mi lado solo había una persona. No estaba mi madre, Lorena. No estaba mi padre, Carlos. No estaba mi hermano menor, César. Solo estaba don Arturo, mi vecino de 74 años. Él estaba de pie, en silencio, sosteniendo un gran paraguas negro sobre mi cabeza para protegerme de la tormenta. Su mano curtida y callosa descansaba suavemente sobre mi hombro. Don Arturo era quien me había llevado platos de comida caliente durante esas noches interminables. Él era quien se sentaba junto a la cama de Sofía leyéndole cuentos para que yo pudiera tomar una ducha de 5 minutos sin derrumbarme. Hoy, de todos los días, este anciano vecino era el único ser humano que se había presentado al funeral de mi única hija. El sacerdote carraspeó y murmuró versos familiares sobre los ángeles y el consuelo de Dios, su voz sonando hueca contra el viento cortante. Justo en ese momento preciso, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Una vibración aguda y fuerte que se sintió como una descarga eléctrica contra mi cadera. No debía haberlo revisado. Cualquier persona en su sano juicio lo habría dejado en su bolsillo. Pero el aislamiento de ese cementerio me estaba aplastando y alguna parte desesperada, rota y patética de mi cerebro esperaba que fuera mi familia. Esperaba que se hubieran retrasado por el denso tráfico de Monterrey bajo la lluvia. Esperaba que estuvieran corriendo por el camino de grava en este momento, sin aliento, disculpándose por llegar tarde para estar a mi lado en el peor día de mi vida. Saqué el teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación de Instagram. Era de César. Deslicé la alerta con mi pulgar y la imagen se cargó al instante. No era un mensaje de condolencia. No era una disculpa. Era una fotografía de mi hermano menor vistiendo un impecable traje de diseñador hecho a la medida, sosteniendo una flauta de cristal con champán en alto. A su lado estaba su prometida, mostrando un enorme anillo de diamantes directamente a la lente de la cámara. Flanqueándolos estaban mis padres. Mi madre, Lorena, llevaba un vestido de seda espectacular, con la cabeza echada hacia atrás en una carcajada amplia y sin preocupaciones. Se veían como un anuncio de revista para la perfecta y adinerada familia mexicana. La etiqueta de ubicación en la parte superior de la foto decía, Hotel Gran Fiesta Americana, San Pedro Garza García. Estaban a solo unos kilómetros de distancia, en la zona más exclusiva y rica de la ciudad, al otro lado de la montaña. La leyenda debajo de la foto decía, el comienzo de un para siempre. Celebrando nuestro compromiso con la mejor familia que un hombre podría pedir. Almohadilla bendecido almohadilla siguiente capítulo.
Me quedé mirando la pantalla brillante hasta que las gotas de lluvia que caían sobre el cristal desdibujaron los rostros de las personas que compartían mi sangre. No se habían retrasado. No habían sido abrumados por el dolor paralizante de perder a una nieta. Simplemente habían elegido una fiesta lujosa y frívola en lugar del funeral de mi pequeña hija. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que mis dientes se romperían allí mismo. No. Esto es enfermo. Absolutamente enfermo. ¿Ustedes podrían perdonar algo así? Porque yo habría cortado lazos en ese mismo segundo. ¿Qué clase de abuelos prefieren beber champán que despedirse de su nieta? Entonces, un mensaje de texto cayó desde la parte superior de la pantalla. Era de mi madre. Deja de llorar y de ser dramática. Esto es urgente. Mi pulgar flotó sobre el cristal agrietado de mi protector de pantalla. ¿Dramática? Estaba enterrando a mi hija, mi único motivo para respirar. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez se había dado cuenta de qué día era y estaba tratando de encubrir su inmensa culpa con dureza. Pero el siguiente mensaje de texto siguió inmediatamente, sonando fuerte en el silencioso cementerio. Necesitamos discutir el fondo fiduciario de Sofía. 19,5 millones de pesos no pueden quedarse congelados. Te veremos mañana por la mañana en la casa. El aire frío y húmedo salió de mis pulmones por completo. Cerré los ojos y el teléfono se resbaló de mis dedos entumecidos de vuelta al bolsillo de mi abrigo. No les importaba que mi universo entero acabara de explotar en 1000 pedazos. No les importaba que estuviera a punto de arrojar un puñado de tierra sobre la tumba de mi niña. Solo les importaba el dinero. Y supe en ese mismo instante, parada en el barro del Panteón Valle de la Paz con don Arturo sosteniendo el paraguas sobre mí, que la pesadilla no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Mientras don Arturo me llevaba a casa desde el cementerio en su vieja camioneta Ford, el rítmico chirrido de sus limpiaparabrisas empujó mi mente hacia atrás, arrastrándome a los recuerdos que habían destrozado mi vida. 10 meses atrás fue cuando apareció la primera grieta en los cimientos de mi existencia perfectamente normal. Sofía había estado teniendo moretones misteriosos en las piernas. Solo pequeñas manchas moradas y amarillentas que inicialmente descarté como lesiones estándar del patio de recreo de la escuela. Luego vino la fiebre baja que absolutamente no bajaba con nada, su piel repentinamente pálida como el papel y un agotamiento tan profundo que dormía durante fines de semana enteros. Recordaba claramente estar sentada en el consultorio del doctor Ramírez. Las paredes estaban pintadas de un amarillo brillante y alegre que se sentía completamente burlón dadas las circunstancias. No me miró a los ojos cuando pronunció las palabras que detuvieron mi corazón: leucemia linfoblástica aguda. Me entregó una gruesa pila de folletos brillantes que se sintieron tan pesados como plomo en mis manos. Salí de esa clínica sosteniendo la pequeña y cálida mano de Sofía, completamente aterrorizada, sintiendo que el piso de baldosas había desaparecido bajo mis pies. Lo primero que hice cuando la abroché de forma segura en su asiento del auto fue sacar mi teléfono y llamar a mi padre. Tenía 35 años, era una mujer adulta e independiente, pero en ese momento de terror absoluto, solo necesitaba a mi papá. Necesitaba que me dijera exactamente qué hacer, que me dijera que lucharíamos juntos contra este monstruo y que todo estaría bien. Carlos contestó al tercer timbre. Inmediatamente, escuché el ruido de fondo, el tintineo de cristalería fina y una charla fuerte y bulliciosa. Carmen, hazlo rápido. Estamos en una comida en el club campestre celebrando que César consiguió un nuevo puesto, dijo, su voz con ese familiar tono de impaciencia que siempre usaba conmigo. Papá, es Sofía, me ahogué, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente derramándose sobre el volante de mi auto. Tiene leucemia. Es agresiva. Papá, tenemos que comenzar un tratamiento de quimioterapia inmediatamente. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Hubo una pausa en la línea. Una pausa larga, agonizante y hueca. Luego mi padre suspiró. No fue un suspiro de dolor, conmoción o simpatía, sino la respiración pesada e irritada de un hombre de negocios importante siendo interrumpido en un momento crucial. Carmen, escúchame con mucha atención.
César acaba de ser nombrado director regional. Es un día enorme para él. No podemos lidiar con este tipo de negatividad en este momento. Estás atrayendo la mala suerte. Los niños se enferman, es normal. Tienes que rezarle a la Virgen y dejar que los médicos hagan su trabajo. No arruines el momento de tu hermano. Colgó así sin más. Un clic agudo y luego aire muerto. Me quedé sentada en el asiento del conductor, escuchando el silencio. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que estaba completamente, absolutamente sola en esta guerra. ¿Es una maldita broma? ¿Tu nieta tiene leucemia y te preocupa el ascenso de tu hijo mimado? Quiero tirar mi teléfono ahora mismo. ¿Cómo reaccionarían ustedes si su propio padre les hace esto en un momento de terror absoluto? Pero la indiferencia no fue lo peor fue la traición activa, la maldad pura que vino después. Las cosas se salieron de control rápidamente. Los tratamientos de Sofía eran exorbitantemente caros y mi seguro médico solo cubría una fracción. Desesperada, intenté pedir un préstamo sobre mi salario. Fui a la oficina de recursos humanos y luego pedí hablar directamente con el dueño de la empresa, que casualmente era uno de los amigos de golf de mi padre en San Pedro. Mi padre, un hombre obsesionado con la apariencia, el estatus y el apellido, se enteró de mi solicitud. Para Carlos Holden, que su hija anduviera mendigando dinero en su círculo social era una humillación intolerable. Un escándalo que mancharía su impecable imagen pública de patriarca rico y exitoso. Así que tomó su teléfono e hizo una llamada a mi jefe. No para ayudarme. No para respaldar mi préstamo. El martes siguiente me llamaron a la oficina de gerencia. Mi jefe me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Me despidieron en el acto. Me dijeron que mi inestabilidad emocional severa era un riesgo para las finanzas de la empresa. Me acusaron, sin ninguna prueba, de ser un riesgo de malversación de fondos porque estaba desesperada y perdiendo la razón. Me negaron la indemnización por despido. ¡Qué basura de ser humano! Su propio padre la hizo despedir para no pasar vergüenza con sus amigos ricos. Esto no es solo negligencia, esto es pura maldad. ¿Pueden creer que alguien intente hundir a su propia hija cuando más lo necesita? Cuando confronté a mi padre por teléfono, gritando de desesperación porque acababa de quitarme el pan de la boca de mi hija enferma, él respondió con una voz gélida que nunca olvidaré: «Estás avergonzando a la familia, Carmen. Estás actuando como una histérica en mi círculo de negocios. Necesitas aprender que tus crisis no tienen por qué ensuciar nuestro apellido». Me cortó las alas mientras mi hija se moría. Tuve que vender mi pequeño auto, mis joyas, los muebles, todo lo que no estaba clavado al suelo. Las facturas médicas comenzaron a apilarse en mi pequeño mostrador de la cocina como una montaña de papel de la fatalidad. Los avisos de desalojo llegaron poco después. Nos estábamos hundiendo y mi propia sangre fue quien nos ató la piedra al cuello. La vida se convirtió en un contraste brutal y nauseabundo. Mientras mi realidad se desmoronaba en un departamento frío y semivacío en las afueras de la ciudad, con el eco de la tos de Sofía rebotando en las paredes inmuebles, el mundo de mi familia seguía girando en un torbellino de lujos y excesos. Yo comía sopas instantáneas de 10 pesos, calculando si podía permitirme comprar un paquete de pañuelos suaves para la piel irritada de mi hija, o si debía usar papel higiénico barato. Mi buzón rebosaba de sobres con sellos rojos, advertencias de corte de luz, amenazas legales de los cobradores del hospital, el tercer y definitivo aviso de desalojo de mi arrendador. Por las noches, sentada en el suelo junto a la cama de Sofía en el hospital público, la pantalla de mi teléfono era mi única ventana al exterior. Y esa ventana estaba llena del veneno de las redes sociales. Veía las historias de Instagram de mi madre. Ahí estaba Lorena, posando con un traje de baño de diseñador blanco inmaculado, sosteniendo una margarita en la playa de Cancún. Semanas después, publicaba fotos abrigada con pieles costosas, sonriendo en las laderas nevadas de Aspen, Colorado. Renovando energías en mi lugar feliz, escribía. No estaba enferma. No estaba ocupada con responsabilidades ineludibles. Estaba activamente empacando equipaje Louis Vuitton para vacaciones de lujo en centros turísticos de alto nivel,
mientras su nieta de 8 años luchaba por su supervivencia, conectada a tubos de quimioterapia que la quemaban por dentro. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, donde mi propia sangre me había dado la espalda y me había empujado al abismo, encontré luz en el lugar más inesperado. Don Arturo. Él no era familia. Solo era el anciano viudo que vivía en el departamento de abajo, un hombre que sobrevivía con una modesta pensión y que caminaba con un bastón debido a una vieja lesión en la rodilla. La noche en que recibí el aviso de corte de luz, estaba sentada en las escaleras del edificio, llorando en silencio para no despertar a Sofía. Escuché el arrastre de sus pasos. No me preguntó qué pasaba, no ofreció palabras vacías y no me juzgó. Simplemente subió, abrió la puerta de su casa y bajó un cable de extensión grueso desde su ventana hasta la mía, conectando el único calentador eléctrico que nos quedaba para que Sofía no temblara de frío. No llores, mija. Las lágrimas no pagan las cuentas, pero aclaran la vista, me dijo con su voz rasposa. Don Arturo, este hombre es un ángel. Un ángel literal en la tierra. Me está haciendo llorar. ¿Por qué siempre son los extraños con menos dinero los que tienen el corazón más grande? A partir de ese día, don Arturo se convirtió en el escudo de nuestra pequeña familia. Aparecía en las tardes de lluvia con una olla de barro humeante llena de pozole rojo. Hice demasiado, no puedo comerlo todo yo solo, mentía siempre, sabiendo perfectamente que yo no había comido nada más que un pedazo de pan duro en 24 horas. Cuando la tubería del fregadero de mi cocina estalló y no tenía un solo peso para un plomero, él apareció con su caja de herramientas roja y lo arregló en silencio. Cuando la quimioterapia se volvió implacable y el hermoso cabello castaño de Sofía comenzó a caer en mechones gruesos sobre la almohada, rompiéndole el corazón a mi pequeña, don Arturo hizo algo que nunca olvidaré. Se sentó durante noches enteras con agujas de tejer de madera que habían pertenecido a su difunta esposa, y tejió un gorrito de lana de un morado brillante, el color favorito de Sofía. Se lo entregó con una reverencia exagerada. Para la princesa guerrera más valiente de todo Nuevo León, le dijo, haciéndola sonreír por primera vez en semanas. Él se sentaba junto a su cama de hospital, ignorando sus propios dolores articulares, para jugar interminables partidas de cartas con ella. Le contaba historias fantásticas sobre revolucionarios y tesoros escondidos. Sostenía su pequeña cabeza y su cabello ralo cuando los químicos agresivos la hacían vomitar violentamente, mientras yo corría a buscar a las enfermeras. Mi verdadera familia, los dueños de empresas y de cuentas bancarias de 7 cifras, enviaron exactamente una vez una tarjeta genérica comprada en una tienda departamental con una firma impresa, sin llamadas telefónicas, sin visitas al hospital, sin siquiera un estoy rezando por ella. Solo un silencio ensordecedor desde sus mansiones en San Pedro. Me dejaron pudrirme. Y si no hubiera sido por el pozole, el cable de extensión y el amor incondicional de un extraño de 74 años, no habríamos sobrevivido ni la mitad de esos 10 meses. La pregunta que me atormentaba todas las noches, mientras las deudas me asfixiaban y las amenazas de desalojo se hacían reales, era la misma que cualquiera se haría: ¿por qué no usar el dinero? ¿Por qué vivir en la miseria cuando había 19,5 millones de pesos a mi nombre en el papel? La respuesta era una prisión legal construida por el amor más puro y la paranoia más justificada. El dinero no era mío. Había sido de Mateo, mi esposo, el amor de mi vida y el padre de Sofía. 3 años antes, en una tarde lluviosa que cambiaría el rumbo de mi existencia mucho antes del diagnóstico de leucemia, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y estrelló su camioneta contra el lado del conductor del auto de Mateo. Murió casi al instante. Su pérdida devastó a Sofía, que entonces solo tenía 5 años, y rompió una pieza fundamental dentro de mi alma. Mateo era un hombre excepcional, proveniente de una familia acomodada que, a diferencia de la mía, prefería la discreción a la ostentación. Él había heredado una suma considerable tras la muerte de sus abuelos. Días después de su funeral, fui citada a la oficina de sus abogados en el centro de Monterrey. Me senté en una silla de cuero frío, aturdida por el dolor, mientras un notario empujaba una pesada carpeta de manila a través de la mesa de caoba. Eran los documentos de un fideicomiso blindado.
Mateo había transferido la totalidad de su herencia, exactamente 19,5 millones de pesos, a un fondo fiduciario exclusivo para Sofía. Recuerdo vívidamente una conversación que tuvimos meses antes de su accidente, una noche en la que volvimos de una cena familiar en casa de mis padres, donde Carlos había alardeado sobre sus nuevas adquisiciones y Lorena había criticado mi ropa, poco sofisticada. Mateo me sostuvo las manos en la oscuridad de nuestra habitación y me dijo, con una seriedad que me asustó: Carmen, conozco a tu familia. Sé cómo operan Carlos y Lorena. Sé que veneran el dinero por encima de la sangre y sé que adoran a tu hermano César mientras a ti te tratan como una decepción. Si alguna vez me pasa algo, si alguna vez falto, no los dejes acercarse a lo que es de Sofía. Él sabía que el dinero atraía a los depredadores. El dinero convierte a las personas que crees conocer en monstruos, había añadido con una sonrisa triste. He estructurado el fondo para que nadie, ni siquiera tú en circunstancias normales, pueda tocar el capital principal. Es para su universidad, su futuro, su vida adulta. Pero si algo trágico le sucede a nuestra niña, Dios no lo quiera, Carmen, el fideicomiso te nombra a ti como la única beneficiaria residual. Nadie más podrá tocar un solo peso. Ni tus padres, ni tu hermano. Solo tú. Yo había pensado que estaba siendo paranoico. Le dije que, aunque mis padres eran snobs y favorecían a mi hermano, nunca le robarían a su propia sangre. Cuán ingenua y estúpida fui. El fideicomiso estaba redactado con una rigidez de hierro. La burocracia legal establecía que los fondos solo podían ser desembolsados para pagos directos a instituciones educativas aprobadas o al cumplir Sofía los 25 años. No se podía usar para gastos diarios de manutención, no se podía usar para pagar el alquiler de un departamento y, trágicamente, ni siquiera podía liquidarse rápidamente para cubrir facturas médicas de emergencia en hospitales no preaprobados sin un proceso de aprobación judicial masivo y lento, que requería firmas de administradores externos y meses de litigio en los tribunales familiares. Meses que Sofía simplemente no tenía. Por eso, los 19,5 millones de pesos se convirtieron en un fantasma burlón. Mientras yo mendigaba, mientras Carlos me hacía despedir de mi trabajo por considerarme una molestia, y mientras vendía hasta la licuadora de mi cocina para comprar medicinas para el dolor, el dinero permanecía intacto, creciendo en una cuenta de alto rendimiento. Una fortuna encerrada detrás de una pared de cristal, visible pero intocable, esperando un futuro brillante que mi hija nunca llegaría a ver. Ahora, con Sofía muerta, ese dinero se transfería legalmente de forma directa e irrevocable a mi nombre. Era el beneficiario final. Sinceramente, no había pensado en ese dinero ni una sola vez durante los preparativos del funeral. Mi cerebro estaba demasiado lleno de agonía paralizante, de la imagen inquietante de su cama vacía en la sala de oncología pediátrica, del olor a lavanda de su cabello que ya no estaba. Pero mi familia claramente sí había pensado en ello. Habían estado calculando. Habían estado acechando en las sombras, esperando el segundo exacto en que el corazón de mi niña dejara de latir para abalanzarse sobre el botín. Y el mensaje de texto de mi madre en pleno cementerio era el sonido de la campana que iniciaba la cacería. A la mañana siguiente del funeral, el cielo sobre Monterrey colgaba increíblemente bajo, pesado y de un color gris pizarra que amenazaba con más tormentas. No había dormido un solo minuto. Había pasado la noche entera sentada rígidamente en el suelo de la habitación de Sofía, apretando su osito de peluche gastado contra mi pecho, mirando fijamente las estrellas de plástico que brillaban en la oscuridad pegadas a su techo. A las 8 de la mañana en punto, me obligué a levantarme. Me lavé la cara con agua helada del grifo, me puse una blusa negra arrugada y me subí al viejo autobús que me llevaría hacia San Pedro Garza García, porque, por supuesto, ya no tenía coche para conducir. El viaje fue un borrón de ansiedad y náuseas. Bajé en la avenida principal y caminé las últimas cuadras hasta la mansión de mis padres. La imponente propiedad de estilo colonial estaba situada al final de una calle sin salida y exclusiva. El extenso césped estaba cuidado hasta el último milímetro. Las enormes ventanas brillaban limpias. Se veía completamente intocable por la horrible tragedia que acababa de destruir mi vida.
En el amplio camino de entrada, estacionada con orgullo, relucía la Mercedes G-Class negra y nueva de César. Mi estómago se retorció en un nudo apretado, duro y doloroso mientras caminaba lentamente por el sendero de ladrillos barridos. Antes de que siquiera tuviera la oportunidad de levantar la mano para tocar el timbre, la pesada puerta principal de roble macizo se abrió de par en par. Carlos estaba allí, vestido con una camisa polo impecable y pantalones caqui, su rostro cuidadosamente arreglado en una máscara practicada de preocupación solemne. Se veía exactamente como un político frente a las cámaras de televisión antes de dar una declaración ensayada. «Carmen, entra. Te hemos estado esperando», dijo. Su voz de barítono era suave, pero la calidez fallaba miserablemente en llegar a sus ojos fríos y calculadores. Entré con cautela en el gran vestíbulo de mármol. El rico y penetrante olor a café de diseñador y repostería francesa fresca llenaba el aire. Caminé más allá de él hacia la enorme sala de estar y me detuve en seco. Habían configurado la habitación no como un espacio familiar para consolar a una madre en duelo, sino como una sala de juntas corporativa lista para una adquisición hostil. Lorena estaba de pie, rígidamente junto a la chimenea de piedra, con las manos entrelazadas delicadamente frente a su cintura, luciendo sus pulseras de oro. César estaba recostado casualmente en el costoso sofá de cuero italiano, golpeando su zapato de diseñador con impaciencia contra la alfombra persa. Sobre la gruesa mesa de centro de cristal, en el centro absoluto de la habitación, descansaba una gruesa carpeta de Manila. Documentos legales impresos en papel blanco y crujiente estaban ordenadamente dispuestos junto a ella. Una pesada pluma de plata descansaba perfectamente paralela a los bordes de las páginas. «Toma asiento, mi niña», dijo Lorena, dando un pequeño paso hacia mí, pero deteniéndose notablemente antes de ofrecer un abrazo o cualquier contacto físico. «Sabemos que este es un momento terriblemente difícil y emocional para ti. Ayer quisimos darte tu espacio, para procesar las cosas». El espacio. La palabra me supo a ceniza tóxica en la boca. ¿Espacio? Estaban bebiendo champán en un hotel de 5 estrellas a escasos kilómetros del cementerio. Se habían saltado el funeral de su propia nieta, de su sobrina, para celebrar un compromiso matrimonial frívolo. El descaro. Tienen el maldito descaro de fingir preocupación cuando todo lo que quieren es el dinero del fideicomiso. Son buitres. Si ustedes estuvieran en los zapatos de Carmen, ¿les gritarían ahora mismo o llamarían a la policía? César puso los ojos en blanco exageradamente, dejó escapar un suspiro molesto y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Mira, hermana. No hagamos todo el drama y el viaje de culpa, ¿de acuerdo?» La fiesta estaba planeada desde hace meses. Los depósitos de los proveedores y del Hotel Gran Fiesta Americana eran completamente no reembolsables. Lloramos a nuestra manera en privado. Estamos aquí ahora para ayudarte a ordenar este desastre financiero. Alargó la mano y golpeó la gruesa carpeta sobre la mesa con su dedo índice. El nudo en mi estómago se convirtió instantáneamente en hielo duro y afilado. Caminé lentamente hacia el sofá opuesto y me senté, mirando intensamente los documentos. Sabía que era eso. Simplemente no sabía hasta dónde estaban legalmente dispuestos a llegar para arrebatármelo. César no perdió tiempo en cortesías falsas. Deslizó el documento legal superior a través de la mesa de cristal directamente hacia mí. El texto impreso en negrita en la parte superior de la página decía: renuncia voluntaria de derechos fiduciarios y transferencia irrevocable de activos. Esto es increíblemente simple, Carmen, dijo César, su tono resbaladizo, seguro y autoritario, exactamente como si estuviera cerrando un trato masivo de bienes raíces. El fondo de Sofía es altamente significativo. Estamos hablando de casi 20 millones de pesos. Claramente no estás en condiciones de administrar ese tipo de dinero de manera responsable. Estás desempleada. No tienes un peso a tu nombre. Tu historial crediticio es un desastre total, arruinado por deudas médicas no pagadas. Y, francamente, estás emocionalmente comprometida, histérica y mentalmente inestable en este momento. Hizo una pausa, dándome una sonrisa que parecía comprensiva pero que ocultaba colmillos.
Si simplemente firmas tu nombre en esa línea, yo intervendré legalmente como el fideicomisario principal. Tengo los antecedentes financieros. Tengo las conexiones. Me aseguraré de que el dinero se invierta correctamente para el beneficio de la familia. Para la familia. Repetí las palabras en mi mente, sonando enteramente huecas, asquerosas y extrañas en la habitación silenciosa. Querían el dinero. El dinero de la sangre de mi hija. Lorena intervino al instante, su voz goteando con una falsa y empalagosa preocupación. Solo estamos pensando en tu bienestar a largo plazo, Carmen. El dolor severo nubla gravemente el juicio de una mujer. No deberías soportar esta pesada carga financiera tú sola, te volverás loca intentando manejarlo. Deja que tu hermano, que es tan capaz, maneje el estrés por ti. No los miré. Mantuve mis ojos clavados en la mesa de cristal. Lentamente, estiré la mano con dedos temblorosos y levanté el documento. La jerga legal era densa, confusa y llena de tecnicismos intimidantes, pero mis ojos buscaron automáticamente la línea de firma. Quería ver exactamente a qué me estaban pidiendo que renunciara. Fue entonces cuando mi mirada se desvió. Atrapado en la esquina superior derecha de la página, había una pequeña cadena de números descoloridos, un sello de fecha impreso por la oficina del notario cuando el borrador fue inicialmente preparado, sellado y archivado. 12 de octubre. Mi respiración se cortó violentamente en mi garganta, como si me hubieran estrangulado. Me quedé mirando fijamente esos pequeños números, parpadeando rápidamente para asegurarme de que mis ojos exhaustos, rojos por el llanto, no me estuvieran jugando una broma macabra. 12 de octubre. Eso fue exactamente hace 4 meses. El 12 de octubre fue el día exacto en que Sofía fue ingresada de urgencia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con una infección séptica masiva derivada de una caída fatal en sus glóbulos blancos. Fue el día más aterrador de mi vida, el día en que los médicos me apartaron a un pasillo frío y esterilizado para decirme que sus órganos estaban fallando y que tenía menos de un 10% de posibilidades de sobrevivir a la noche. Recordé estar acurrucada en el suelo del hospital, sollozando incontrolablemente, llamando a mi padre desde mi teléfono desechable. Le rogué, literalmente de rodillas, implorándole que él, mi madre y César vinieran al hospital a despedirse de ella. Me habían dicho con frialdad que estaban rezando mucho en casa, pero que no podían hacer el viaje de 20 minutos porque había una fuerte tormenta en la ciudad, y las calles de Monterrey se inundaban. Una tormenta que, en realidad, resultó ser apenas una llovizna pasajera. Mientras yo sostenía la mano frágil e intubada de mi hija moribunda, aterrorizada por cada respiración superficial que daba, escuchando el zumbido de las máquinas que la mantenían viva, mis padres y mi hermano no estaban refugiados en casa. Estaban sentados cómodamente en la oficina de un abogado de alto nivel en San Pedro, pagando miles de pesos por hora para redactar documentos legales que les permitieran robar el dinero de mi niña. Habían estado esperando activamente que ella muriera esa noche. Habían planeado meticulosamente esta toma de posesión financiera durante un tercio de año. No era una reacción rápida al dolor, era un asesinato financiero premeditado. El impacto me golpeó tan fuerte que se sintió completamente físico, como un puñetazo directo al esternón que me partió las costillas. Un entumecimiento frío y espeluznante se extendió rápidamente desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Luego, en cuestión de segundos, la tristeza, la vulnerabilidad y el entumecimiento desaparecieron, siendo reemplazados instantáneamente por una rabia ardiente, cegadora y volcánica. Una vena gruesa palpitó violentamente contra mi sien. Levanté lentamente la vista del papel y los miré a los tres. No eran mi familia. No eran seres humanos. Eran buitres carroñeros, bestias implacables dando vueltas en círculos sobre un cadáver aún fresco. 12 de octubre, dije. Mi voz era un susurro bajo, peligroso y rasposo que no sonaba en absoluto como yo. Sonaba como el eco de un demonio. César frunció el ceño profundamente, la arrogancia resbalando un poco mientras se removía incómodo en el sofá de cuero. ¿Qué dijiste? Sostuve el papel crujiente en el aire, apuntando con un dedo acusador y tembloroso al pequeño sello de fecha en la esquina.
Redactaron estos malditos documentos legales hace 4 meses. El día exacto en que Sofía entró en shock séptico. El día que me dijeron que no podían venir al hospital a despedirse de su sangre porque estaba lloviendo. Ustedes estaban sentados con un maldito abogado, midiendo el ataúd. La lujosa sala de estar se quedó en un silencio de muerte. Podrías haber escuchado caer un alfiler sobre la gruesa alfombra. La sonrisa practicada y compasiva de Lorena se borró instantáneamente de su rostro como tiza bajo la lluvia, dejándola con un aspecto viejo, demacrado y absolutamente atrapado. Carlos se aclaró la garganta ruidosamente, su rostro rubicundo ruborizándose en un rojo oscuro y furioso, el color de la culpa expuesta. Ahora, Carmen, necesitas calmarte y entender las realidades prácticas de esta situación, comenzó a decir, usando su retumbante voz de CEO para intentar dominar la habitación y aplastar mi rebelión. «¡Cállate!», grité, cortándolo por completo. Carlos parpadeó rápidamente, genuinamente en shock. En mis 35 años de vida, siendo siempre la hija complaciente y asustadiza, nunca le había hablado así. Me puse de pie abruptamente. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme como un muro de contención. Mis puños estaban apretados con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos como el hueso. No vinieron al hospital. No vinieron al maldito funeral. Hiciste que me despidieran para no pasar vergüenza ante tus amigos ricos y me dejaron ahogarme en deudas paralizantes mientras este idiota, señalé a César, compraba una camioneta Mercedes. Y todo el tiempo, todo el maldito tiempo, solo estaban sentados esperando que el pequeño corazón de mi hija dejara de latir para poder financiar sus lujos asquerosos. Agarré la pila completa de papeles legales de la mesa de cristal y los rasgué por la mitad con todas mis fuerzas. El sonido áspero de arrancar papel pesado fue ensordecedor en la habitación silenciosa. Dejé que los pedazos rotos cayeran dramáticamente al suelo, aterrizando sobre los costosos zapatos de César. No firmaré ni una maldita cosa. Ni hoy ni nunca. César se puso de pie de un salto, pateando los papeles a un lado. Su comportamiento seguro y elegante desapareció por completo, reemplazado por una malicia cruda y sin filtros. Me apuntó con un dedo afilado a centímetros de mi cara. No seas impulsiva, estúpida. No tienes salario. Tienes 0 ahorros. Eres un desastre patético y roto. Estamos tratando de hacer esto de la manera fácil. ¿La manera fácil? Solté una carcajada áspera, irregular y sin humor que me raspó la garganta seca. Carlos dio un paso pesado hacia adelante, su gran figura amenazando con aplastarme, mirándome desde arriba. Sus ojos estaban helados, calculadores y enteramente desprovistos del amor de un padre. Si no firmas esto voluntariamente, Carmen, lo llevaremos a los tribunales, amenazó con una voz baja y letal. Te lo prometo por mi vida. Presentaremos una solicitud de custodia legal de emergencia y tutela sobre ti. Demostraremos fácilmente a un juez, usando mis contactos, que eres inestable mentalmente, que perdiste la cabeza, que tienes intenciones suicidas por el duelo y que eres completamente incapaz de administrar tu propia vida, y mucho menos un fideicomiso de 19 millones de pesos. Se acercó a mi oído, susurrando su sentencia de muerte: perderás todo, Carmen. El dinero, tu dignidad, tu libertad, todo. Te encerraré en un psiquiátrico antes de dejar que toques ese dinero. Miré directamente a los ojos de mi padre. Vi la certeza absoluta y aterradora allí. Tenía la intención total de destruirme públicamente y borrarme de la faz de la tierra si no podía controlarme en privado. Inténtalo, le escupí en la cara, mi voz firme, inquebrantable y llena de un odio que acababa de nacer. Le di la espalda y caminé resueltamente hacia la gran puerta de roble. Estás cometiendo un error masivo. Carlos gritó fuertemente detrás de mí, su furia haciendo eco en el gran vestíbulo de mármol. Si sales por esa puerta, ya no tienes familia. Abrí la pesada puerta, sintiendo el aire húmedo de Monterrey golpear mi rostro ardiendo. Hace mucho tiempo que no tengo familia, dije, sin mirar atrás. Y salí al mundo frío, lista para la guerra. El viaje de regreso a mi vacío y oscuro departamento fue un borrón de movimiento y pánico suprimido.
Mis manos agarraban el volante del autobús con tanta fuerza que mis muñecas dolían físicamente. Cuando finalmente giré la llave en la cerradura y entré a mi casa, el silencio absoluto del lugar me golpeó como un bate de béisbol en el estómago. Todavía había cajas sin abrir de suministros médicos, jeringas y gasas apiladas en la esquina de la pequeña sala de estar. Un par de los tenis rosados de Sofía todavía estaban exactamente donde los había dejado junto a la puerta, esperando unos pies pequeños que nunca más volverían a calzarlos. Me deslicé por la pared en el estrecho pasillo, tirando de mis rodillas hacia mi pecho, y finalmente la ira protectora que me había sostenido en la mansión de mi padre se evaporó, dando paso a un agotamiento aplastante y a un llanto silencioso que me desgarraba la garganta. Un golpe agudo y autoritario en la puerta me sacó de mi aturdimiento. Me arrastré desde el suelo y abrí. Don Arturo estaba allí de pie en el pasillo mal iluminado. Esta vez no traía sopa ni herramientas. Sostenía 2 gruesos y gastados cuadernos de espiral en una mano y un gran termo de café negro en la otra. «Vi cómo caminabas desde la parada del camión», dijo don Arturo con su voz rasposa, entrando sin esperar una invitación. «Te ves como si hubieras peleado 10 asaltos contra un tren de carga. Hazte a un lado». Pasó junto a mí hacia la pequeña cocina, dejando el pesado termo y los cuadernos sobre el mostrador de formica astillada. Sirvió una taza de café humeante y la deslizó hacia mí. La tomé, mis manos temblando tan violentamente que el líquido oscuro salpicó sobre el borde quemando mis dedos. «Me tendieron una emboscada», susurré, las palabras raspando dolorosamente contra mi garganta seca. «Querían que firmara para cederles el fideicomiso de Mateo. Lo han estado planeando durante meses, don Arturo. Desde el día que mi niña entró en terapia intensiva. Mi padre me amenazó directamente con declararme mentalmente incompetente, con encerrarme en un manicomio para poder tomar el control del dinero». Don Arturo no pareció sorprendido en lo más mínimo. Su mandíbula se tensó, las arrugas profundas alrededor de sus ojos oscuros marcándose aún más. Se acercó y golpeó los 2 cuadernos que había traído con un dedo calloso. «Soy un hombre viejo, Carmen. Y los viejos no dormimos mucho», dijo, su voz firme, seria y extrañamente tranquilizadora. «Me di cuenta hace mucho tiempo de que tu elegante familia de San Pedro nunca venía por aquí. Nunca los vi traer un juguete, ni pagar una despensa. Así que empecé a llevar la cuenta». Miré los cuadernos, confundida. «¿Llevar la cuenta de qué?» «De todo», dijo con firmeza. «Cada día que te vi salir corriendo al hospital público sin un peso en la bolsa. Cada vez que llamaste a tu padre pidiendo ayuda desde las escaleras y te escuché llorar cuando te colgaron el teléfono. Las fechas, las horas exactas, el clima que hacía ese día. Escribí los días en que tu hermano César publicaba fotos de sus cenas de filete en restaurantes de lujo mientras tú comprabas sopas de fideos de 10 pesos en la tienda de la esquina. Todo está aquí, mija». Una línea de tiempo meticulosa de su abandono y su crueldad. Lágrimas calientes picaron en mis ojos. Este anciano, que no me debía absolutamente nada en este mundo, había estado construyendo silenciosamente una fortaleza de papel para protegerme, mientras yo estaba demasiado ciega y abrumada por la enfermedad de mi hija para ver el peligro que se avecinaba. «Pero no puedes enfrentarlo sola con esto», continuó don Arturo, apoyando su peso en su bastón. «Carlos Holden tiene bolsillos muy profundos y el dinero compra abogados muy ruidosos y agresivos. Necesitas a alguien más inteligente. Alguien más despiadado. Conozco a un hombre. El licenciado Alejandro Robles. Es el hijo de un viejo amigo mío. Es un bulldog con traje a la medida. Maneja litigios de sucesiones complejos y, sobre todo, odia a los ricos abusivos que creen que pueden pisotear a los demás». Don Arturo sacó una tarjeta de presentación ligeramente arrugada de su bolsillo y la presionó firmemente en mi mano. «Llámalo ahora mismo. No dejes que esos buitres tomen lo que le pertenece a la memoria de esa niña». La oficina del licenciado Robles no estaba en las deslumbrantes torres de cristal de San Pedro, sino en un edificio antiguo pero impecablemente mantenido en el centro de Monterrey. Alejandro era increíblemente agudo, vestido con un traje sobrio, con ojos que se movían rápida e inteligentemente.
Escuchó toda mi historia sin interrumpir ni una sola vez, su pluma volando furiosamente sobre un bloc de notas amarillo. Cuando terminé y le entregué los cuadernos meticulosos de don Arturo y los pedazos rotos del documento que había recogido del suelo de mi padre, sus ojos se iluminaron con una energía calculadora. Cometieron un error crítico y arrogante, dijo Alejandro, su voz tranquila y escalofriantemente precisa. Se volvieron extremadamente codiciosos y plasmaron esa codicia en un papel notariado hace meses. Pero tu padre tiene razón en una cosa, inevitablemente presentarán una solicitud de tutela de emergencia. Argumentarán con confianza que el trauma de perder a Sofía ha desencadenado un brote psicótico en ti. Es un libro de jugadas estándar, sucio y agresivo en disputas de riqueza familiar. ¿Cómo evitamos que lo hagan?, pregunté, con el pulso latiendo fuertemente en mis oídos. No evitamos que ataquen, dijo Alejandro, inclinándose sobre el escritorio. Dejamos activamente que ataquen, pero construimos un muro de ladrillos de acero para que se estrellen a toda velocidad. Primero, necesitas ir a un psiquiatra certificado por la Junta inmediatamente. Hoy. Yo haré la cita. Necesitamos una evaluación impecable, blindada, que demuestre tu competencia mental antes de que ellos siquiera presenten los documentos iniciales. Me señaló con la punta de su pluma. Segundo, debemos asegurar tu entorno. Si César es tan impulsivo y arrogante como dices, no esperará pacientemente la fecha de la corte. Intentará intimidarte personalmente para obtener una reacción que pueda grabar y usar en tu contra. Ve a una tienda de electrónica. Compra cámaras de seguridad de alta definición con grabación de audio oculta. Pon una en tu porche y otra en la puerta trasera. Y no le digas a nadie. Esa noche, bajo la cubierta de la oscuridad, me subí a una escalera tambaleante y perforé las pequeñas lentes negras directamente en los aleros de mi casa. Ya no era solo una madre en duelo, era un soldado cavando una trinchera. El primer gran golpe de su campaña llegó exactamente 3 días después. Me desperté a las 6 de la mañana con mi teléfono explotando agresivamente con notificaciones. Abrí Facebook aturdida y vi una publicación pública de César que hizo que mi sangre se helara al instante. Era una imagen altamente editada de él, luciendo profundamente sombrío, mirando por una ventana salpicada de lluvia. La leyenda era una obra maestra absoluta de manipulación emocional. Por favor, oren por mi hermana mayor, Carmen. Perder a su hermosa hija ha roto su mente por completo. Está rechazando agresivamente la ayuda profesional, actuando de manera increíblemente errática y aislando brutalmente a la familia que la ama profundamente. La salud mental es un asesino silencioso, amigos. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para intervenir legalmente y salvarla de sí misma antes de que sea demasiado tarde. Abracen fuerte a sus seres queridos. Los comentarios debajo eran una inundación repugnante de simpatía. Personas con las que fui a la preparatoria, antiguos compañeros de trabajo, tías lejanas, todos enviando oraciones digitales y elogiando a César por ser un hermano tan solidario y heroico. Ninguno de ellos sabía la verdad real. Ninguno de ellos sabía sobre la camioneta Mercedes, la fiesta de compromiso en el hotel de lujo mientras yo enterraba a mi hija, ni el fideicomiso de 19,5 millones. Mi propio padre también había pagado para que un pequeño portal de noticias locales publicara un artículo difamatorio sin nombres directos, pero claramente identificable, sobre una prominente familia local buscando ayuda legal para una madre inestable. Estaban sentando rápidamente las bases en el tribunal de la opinión pública, pintándome como una lunática delirante para que, cuando el caso llegara a la corte, el juez asignado ya estuviera subconscientemente predispuesto. Entonces, justo a tiempo, sonó el timbre. Era un notificador judicial profesional. Me empujó un grueso sobre de Manila contra el pecho y se alejó sin decir una palabra. Lo abrí agresivamente allí mismo en el porche. Era una citación oficial para comparecer ante el Tribunal de lo Familiar del Estado de Nuevo León para una audiencia de tutela de emergencia. Pero la citación no fue lo que hizo que mis rodillas se doblaran por completo. Adjunta a la petición legal había una declaración jurada notariada. Una declaración de un testigo que apoyaba directamente la indignante afirmación de mi familia de que yo estaba legalmente loca.
Busqué la firma en la parte inferior de la última página, esperando ver a un médico falso pagado o a un socio comercial sórdido de mi padre. En cambio, el nombre impreso allí me sacó el aire de los pulmones con la fuerza de un atropello. Laura. Laura. La chica que había conocido desde el primer año de secundaria. La mujer que fue mi dama de honor en mi boda con Mateo. La madrina de bautizo de Sofía. Ella había firmado un documento legal vinculante declarando bajo juramento que yo la había llamado en medio de la noche gritando sobre conspiraciones descabelladas, y que la había amenazado explícitamente con quitarme la vida porque ya no tenía motivos para vivir. Era una mentira total y absolutamente fabricada. 100% falsa. Dejé caer los pesados papeles sobre el piso de madera de mi sala. ¿Por qué? ¿Por qué en nombre de Dios Laura me haría esto a mí? ¿Qué nivel de maldad podría hacer que mi mejor amiga me apuñalara por la espalda mientras la tierra sobre la tumba de mi hija aún estaba fresca? Inmediatamente le envié un mensaje de texto con la foto del documento al licenciado Alejandro. Una hora más tarde, Alejandro me devolvió la llamada, su voz sombría y baja. Moví algunos hilos y revisé los registros financieros actuales de Laura, dijo Alejandro. Laura tiene una boutique de vestidos de novia en una zona cara de la ciudad. Estaba enfrentando una ejecución hipotecaria inminente por parte del banco el mes pasado. Iba a perder el negocio y su casa. Se detuvo, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. Hace 2 días, una suma global de exactamente 800,000 pesos fue transferida silenciosamente a su cuenta para liquidar la deuda. La transferencia bancaria provino de una empresa fantasma registrada directamente a nombre de la firma de contabilidad de tu padre, Carlos Holden. La habían comprado. Mis propios padres habían comprado literalmente a mi mejor amiga para destruirme. La traición era tan profunda, tan asquerosamente calculada, que mi aislamiento ahora era absoluto. Ya no había nadie en quien confiar excepto en mí misma y en mi abogado. El dolor de la traición de Laura fue una píldora amarga y dentada de tragar, pero logró algo que la tristeza no había podido, rompió el último hilo de vacilación, miedo y nostalgia que sentía por esa gente. Dejé de llorar. Dejé de llorar por la ilusión de la familia y los amigos que creía tener. Me convertí en una máquina fría y calculadora. La guerra había comenzado y yo iba a quemar su mundo hasta los cimientos. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número del hospital universitario. Respondí con el corazón en la garganta. Era el doctor Castillo, un médico administrativo en el departamento de registros que había sido compañero de generación de Mateo en la universidad. Sonaba increíblemente nervioso, su voz temblando levemente. Carmen, te llamo porque, como viejo amigo de Mateo y por obligación ética, debo informarte de una grave violación de seguridad en el sistema, dijo en voz baja. Alguien utilizó agresivamente un formulario de autorización de contacto de emergencia obsoleto para solicitar copias impresas de las evaluaciones psiquiátricas y el historial psicológico personal tuyo y de Sofía. ¿Quién lo hizo?, exigí, mi agarre apretándose en el teléfono hasta que mis nudillos crujieron. El sistema de seguridad lo marcó automáticamente porque la solicitud intentó eludir el protocolo estándar para información sensible. Fue autorizada y firmada por un tercero. Un contador de una firma externa. Un hombre llamado Roberto. El doctor Castillo vaciló, tomando aire. Afirmó con total confianza estar actuando legalmente en tu nombre, pero el poder notarial que presentó parecía falso. Roberto. Era la mano derecha de mi padre. Su contador personal turbio y solucionador de problemas. Estaban tratando desesperadamente de desenterrar el historial médico para ver si había algún ángulo microscópico que pudieran usar frente al juez para demostrar que yo era una madre negligente o que tenía antecedentes de desequilibrio mental. No había límites para su bajeza. Doctor Castillo, dije, mi voz inquietantemente tranquila y fría. Necesito que documentes a fondo exactamente cómo ocurrió esa brecha. Necesito las direcciones IP, los formularios firmados, las marcas de tiempo, las grabaciones de las llamadas si las hay. ¿Puedes hacer eso por mí y enviárselo de manera segura a mi abogado?
Sí, Carmen. Lo enviaré de inmediato. Esa misma tarde, acudí a la cita con el psiquiatra de alto nivel que Alejandro había reservado. Me senté bajo las brillantes luces fluorescentes durante 4 agotadoras horas, respondiendo a cada pregunta incisiva y exhaustiva sobre mi dolor, mis hábitos de sueño, mi relación con mi familia y mi estado mental. No oculté mi tristeza, no oculté que mi corazón estaba roto, pero respondí con una lógica fría, racional e innegable. Al final de la maratónica sesión, el médico imprimió un informe sellado y certificado. El veredicto fue irrefutable, estaba de duelo profundo, sí, pero estaba 100% legalmente competente, altamente lúcida y no representaba ninguna amenaza para mí ni para los demás. Metí ese papel crujiente en mi carpeta como si fuera una bala de plata. Era la noche anterior a la gran audiencia en la corte. Estaba sentada sola en la mesa de mi cocina, repasando la estrategia agresiva de Alejandro, cuando la luz del sensor de movimiento en mi entrada parpadeó a la vida. Miré hacia arriba. La transmisión de vídeo en vivo en mi teléfono apareció al instante. La brillante Mercedes G-Class plateada de César había rodado silenciosamente por mi calle y se había estacionado frente a mi puerta. Los faros atravesaron la oscuridad de la madrugada. La puerta del lado del conductor se abrió y César salió al aire húmedo de la noche. No tocó el timbre. Caminó con arrogancia por el pequeño sendero de concreto, se paró en el porche, mirando directamente a mi puerta principal, completamente inconsciente de la pequeña lente negra oculta en las sombras justo encima de su cabeza. Elevó la voz lo suficiente para que se escuchara claramente a través de la madera maciza, y para que el micrófono de alta definición captara cada sílaba envenenada. Carmen, sé que estás ahí adentro acobardada, dijo César, su voz goteando burla. Mañana va a ser un baño de sangre absoluto en la corte. Laura va a testificar bajo juramento que estás totalmente loca. Mamá y papá van a llorar lágrimas falsas para el juez. No tienes dinero para una pelea legal larga y lo sabes. Hizo una pausa, y pude ver claramente en la pantalla de visión nocturna una sonrisa cruel y retorcida jugando en sus labios. Necesito los 19 millones de ese fideicomiso para la boda y para el pago inicial de la nueva casa en Valle Oriente. Es mi momento, Carmen. Vas a perderlo todo. Siempre has sido el eslabón débil y patético de esta familia. Solo una carga masiva. Firma los papeles mañana por la mañana antes de que entremos a esa sala de audiencias, o te juro por Dios que destruiremos por completo cualquier maldita cosa que quede de tu miserable vida. Te dejaremos en la calle y en un manicomio. Escupió deliberadamente en mi tapete de bienvenida, se dio la vuelta, caminó de regreso a su auto de lujo y aceleró. A medida que las luces traseras rojas se desvanecían en la calle oscura, no sentí ni una sola onza de miedo. Extendí la mano, toqué la pantalla de mi teléfono y guardé el archivo de vídeo de forma segura en la nube, enviando una copia cifrada a Alejandro. El audio era cristalino. Su codicia, sus amenazas y su confesión extorsiva estaban grabadas en alta definición. Mañana, mi perfecta familia caminaría con confianza y arrogancia directamente hacia una trampa de acero forjada por sus propios pecados. El aire dentro del tribunal de lo familiar del estado de Nuevo León era espeso y sofocante, cargado de tensión. La sala olía fuertemente a cera de limón, madera vieja y desinfectante barato. Atravesé las pesadas puertas dobles de roble con el licenciado Alejandro caminando enérgicamente a mi lado, un maletín de cuero oscuro firmemente sujeto en su mano. Don Arturo estaba justo detrás de nosotros, vistiendo un traje rígido y anticuado que parecía no haber usado en al menos 20 años. Colocó una mano cálida y firme sobre mi hombro mientras caminábamos por el pasillo central, dándome la fuerza de un padre verdadero. En el lado izquierdo de la habitación, sentados en la mesa de los demandantes, estaba mi familia. Habían montado una escenografía perfecta. Carlos llevaba un traje gris conservador, su cabello plateado perfectamente peinado, luciendo estoico y responsable. Lorena estaba vestida con un vestido oscuro y modesto, sin sus joyas llamativas habituales, agarrando un pañuelo arrugado en su mano como una madre al borde del colapso. César se sentó entre ellos, mirando apropiadamente sombrío, con la cabeza ligeramente inclinada.
No parecían una familia codiciosa tratando de robar una herencia millonaria a una madre de luto. Parecían exactamente una familia trágica y amorosa, tratando desesperadamente de salvar a una hija rota. Era una clase magistral de actuación y manipulación. El juez Valdés entró en la sala. Era un hombre severo con cabello canoso y ojos afilados que escanearon el expediente con enfoque intenso. El alguacil llamó a la corte al orden y la pesadilla oficial comenzó. El abogado de alto precio de mi padre se puso de pie y pintó una imagen aterradora y repulsiva de mí. Describió a una mujer completamente destruida por la viudez y la trágica muerte de su hija. Afirmó que yo estaba descuidando mis necesidades básicas, viviendo en la miseria, enteramente desempleada, omitiendo convenientemente que mi padre hizo que me despidieran y violentamente hostil hacia las personas que más me amaban. Luego llamaron a su testigo estrella, Laura. Laura caminó hacia el estrado de los testigos, con los ojos fijos firmemente en el suelo, evitando mi mirada a toda costa. Juró decir la verdad. La mujer que había estado a mi lado en el altar el día de mi boda se sentó, miró al juez con ojos llorosos y comenzó a tejer la red de mentiras más elaborada y devastadora que jamás había escuchado. Le dijo al juez Valdés que yo la llamaba constantemente a las 3 de la mañana, delirando sobre que los médicos habían envenenado a mi hija a propósito. Afirmó que yo tenía un problema severo con el alcohol desde la muerte de Sofía. Y la mentira más cruel de todas, testificó bajo juramento que yo la había amenazado explícitamente con arrojar mi auto por un barranco en la carretera a Saltillo porque ya no tenía nada por lo que vivir. Carmen es un peligro para sí misma, su señoría, dijo Laura, su voz temblando perfectamente en el momento justo. Es completamente incapaz de manejar su vida diaria, y mucho menos administrar un fideicomiso financiero complejo. Su hermano César es el único que tiene la estabilidad y el amor para intervenir y salvar su vida. Me senté en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas fuertemente sobre la madera pulida. Sentí una sensación de ardor en el pecho. Escuchar a tu mejor amiga vender tu cordura para pagar las deudas de su tienda de vestidos es un tipo de agonía tan específica y venenosa que te quema el alma. Miré hacia la mesa de mi familia. César miraba hacia abajo, pero pude ver el leve contorno de una sonrisa arrogante en su rostro. Pensaba que había ganado. Pensaba que el peso de sus mentiras colectivas me aplastaría hasta la sumisión. No tenía idea del infierno que Alejandro estaba a punto de desatar. Cuando llegó el turno de Alejandro para el contrainterrogatorio, se levantó lentamente, ajustando sus gafas con montura de alambre. No gritó. No golpeó la mesa. Caminó hacia el estrado de los testigos con la precisión fría de un cirujano a punto de amputar un miembro infectado. Señorita Laura, dijo Alejandro suavemente. Usted afirma que se presenta hoy por una profunda preocupación por el bienestar de su amiga de toda la vida. Afirma que su testimonio es puramente por amor y que no tiene absolutamente ningún interés financiero en este asunto. ¿Es eso correcto? Así es, respondió Laura, su voz vacilando ligeramente por primera vez. Alejandro recogió un papel de su escritorio. Entonces, ¿puede explicarle a este tribunal por qué, exactamente hace 48 horas, una suma global de 800,000 pesos fue transferida a su cuenta de cheques personal desde una corporación fantasma vinculada directamente a la firma de contabilidad del señor Carlos Holden? Casualmente, la cantidad exacta requerida para detener la ejecución hipotecaria de su boutique de novias en San Pedro. La sala estalló en un murmullo bajo. El rostro de Laura se drenó de todo color, quedando tan blanco como el papel. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró desesperadamente a Carlos, cuyo rostro había cambiado repentinamente a un tono carmesí oscuro y furioso. «Objeción», gritó el abogado de Carlos, poniéndose de pie de un salto. «Esto es salvajemente especulativo y difamatorio. Es un registro bancario certificado, su señoría, obtenido legalmente mediante una orden previa», respondió Alejandro con calma, entregando el documento sellado al alguacil. El juez Valdés golpeó su mazo con fuerza. Sobreregada. La testigo responderá la pregunta. Laura tartamudeó, completamente incapaz de formar una oración coherente.
Las lágrimas en sus ojos ya no eran falsas, eran de puro terror. El juez la desestimó del estrado con una mirada de absoluto asco. Pero Alejandro no había terminado. Llamó a nuestro propio testigo sorpresa, alguien a quien nadie de mi familia esperaba ver jamás. Las pesadas puertas se abrieron y una mujer mayor, de porte elegante y rostro marcado por el sufrimiento, caminó hacia el estrado. Era doña Beatriz, la madre de Mateo. Mi suegra, que había volado de emergencia desde la Ciudad de México. Se sentó y miró a Carlos y Lorena con un desprecio absoluto y fulminante. Mi hijo Mateo, testificó doña Beatriz, su voz resonando fuerte en la sala silenciosa. Estableció esa herencia específicamente porque sabía exactamente qué tipo de sanguijuelas son Carlos y Lorena Olden. Sabía que estaban obsesionados con el estatus y el dinero por encima de todo. Escribió los términos de ese fideicomiso para formar un muro de hierro alrededor de Carmen y Sofía. Sugerir que Carmen es inapropiada es un insulto asqueroso a la memoria de mi hijo. Carmen sacrificó cada gota de su sangre, vendió hasta sus zapatos, por salvar a mi nieta mientras esta gente se iba de vacaciones a esquiar. Vi una lágrima correr por la mejilla de mi padre, pero esta vez era de humillación pura. El muro que mi familia había construido acababa de ser demolido. El abogado de la familia Olden, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado de la sala, intentó hacer un desesperado control de daños. Balbuceó argumentos confusos, alegando que aunque los métodos para reunir la información médica pudieran haber sido ortodoxos, y las transferencias de dinero fueran malentendidos desafortunados, César seguía siendo la opción más financieramente estable y lógica para la custodia del fideicomiso. Argumentó que César era un exitoso director regional, un hombre responsable y el pilar del futuro de la familia. Alejandro dejó que el abogado de alto precio terminara su discurso patético y hundido. Luego, mi abogado se volvió lentamente hacia el estrado, mirando directamente a los ojos del juez Valdés. Su señoría, dijo Alejandro, su voz resonando con una autoridad gélida. El demandante afirma estar actuando por un profundo amor fraternal y un deseo desinteresado de proteger a su familia. Solicito al tribunal que permita la presentación de una última pieza de evidencia. Exposición de la defensa C. Una grabación de seguridad obtenida legalmente desde el propio domicilio de mi cliente, en su propiedad privada, grabada hace menos de 24 horas. Alejandro conectó su computadora portátil a los monitores de la sala de audiencias, instalados frente al estrado del juez y las mesas de las partes. La pantalla parpadeó cobrando vida. La imagen en blanco y negro de la visión nocturna mostraba la entrada de mi pequeña y humilde casa. La lujosa Mercedes G-Class plateada de César apareció en el encuadre. Todos en la sala contuvieron la respiración. En el monitor, César salió del vehículo, caminó directamente hacia mi puerta principal y miró con arrogancia hacia el frente, directamente a la lente oculta. Entonces, su voz llenó toda la sala del tribunal, amplificada por los altavoces. Fuerte, cruel, sin ningún filtro de piedad y absolutamente clara. Mañana va a ser un baño de sangre absoluto en la corte. Mamá y papá van a llorar lágrimas falsas para el juez. Necesito los 19 millones de ese fideicomiso para la boda y para el pago inicial de la nueva casa en Valle Oriente. Es mi momento, Carmen. Vas a perderlo todo. Siempre has sido el eslabón débil y patético de esta familia. Solo una carga masiva. Firma los papeles mañana por la mañana, o te juro por Dios que destruiremos por completo cualquier maldita cosa que quede de tu miserable vida. Te dejaremos en la calle y en un manicomio. Se escuchó el sonido de su saliva golpeando mi tapete de bienvenida antes de darse la vuelta. El vídeo se detuvo en un fotograma congelado de la espalda de César. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto y asfixiante. Era un silencio tan profundo y letal que podía escuchar el débil zumbido de las luces fluorescentes en el techo y la respiración agitada de César a pocos metros de distancia. Giré la cabeza y miré a la mesa de los demandantes. César lucía como si hubiera recibido un impacto de bala en el estómago, su piel estaba cenicienta y parecía a punto de vomitar. Estaba agarrando el borde de la mesa de caoba con tanta fuerza que sus nudillos estaban a punto de estallar. Lorena tenía ambas manos cubriendo su boca,
sus ojos desorbitados por el pánico puro y el terror social de haber sido expuesta. Carlos estaba mirando fijamente al vacío, completamente paralizado, como una estatua de sal a la que le acaban de quitar la corona. El juez Valdés se inclinó hacia adelante sobre su pesado escritorio de madera. Su rostro ya no era severo, era una máscara de furia pura, desatada y sin filtros. Miró a mi familia como si estuviera observando cucarachas arrastrándose por su estrado. En mis más de 25 años en el banquillo, he presidido muchas disputas familiares feas y amargas, dijo el juez Valdés, su voz bajando una octava, resonando con una autoridad que hizo temblar las paredes. He visto la codicia. He visto el resentimiento. Pero rara vez he visto una exhibición tan repulsiva, premeditada y sociópata de extorsión y abuso hacia una madre que acaba de enterrar a su hija. Tomó su pesado mazo de madera en la mano. Esta petición de tutela es desestimada de inmediato y con extremo perjuicio. No hay absolutamente ninguna base para cuestionar la competencia mental de la señora Carmen. El fideicomiso de 19,5 millones de pesos permanece única y legalmente bajo su control total. Los ojos del juez se clavaron como dagas en Carlos y César. Además, continuó, su voz cortando el aire como un látigo, estoy enviando las transcripciones completas de esta audiencia, los registros bancarios y legales y la confesión en vídeo expuesta hoy, directamente a la oficina del fiscal del Estado. Recomiendo y exijo encarecidamente una investigación criminal inmediata y exhaustiva por los cargos de perjurio agravado, soborno, fraude procesal y extorsión criminal contra Carlos Olden, César Olden y Laura. El juez levantó el mazo muy alto y lo estrelló contra el bloque de sonido. El estruendo resonó en la sala como el disparo de un cañón. Se levanta la sesión. Me quedé sentada, sintiendo el peso aplastante de los últimos 10 meses levantarse repentinamente de mis hombros. Este fue el momento exacto en que la balanza del universo se equilibró. El momento en que finalmente, tras ser pisoteada, humillada y abandonada, tomé el control absoluto de mi vida. Las consecuencias de lo sucedido en la sala del tribunal fueron inmediatas, brutales y completamente públicas. En Monterrey, las noticias viajan increíblemente rápido en los círculos sociales adinerados, y el escándalo es la moneda que a todos les encanta gastar. En menos de 48 horas, la imagen prístina, perfecta e intocable que mis padres habían pasado décadas cultivando cuidadosamente se hizo añicos en 1 millón de pedazos irreparables. El compromiso glamoroso de César, el mismo que habían celebrado con champán mientras yo estaba sola en el cementerio, implosionó espectacularmente. La familia de su prometida tenía conexiones políticas profundas en el Estado y querían mantener una distancia astronómica de un hombre que enfrentaba inminentes cargos penales por extorsión. Ella le devolvió el enorme anillo de diamantes y canceló públicamente el ostentoso lugar de la boda en San Pedro. Los cientos de miles de pesos en depósitos no reembolsables de los que tanto se habían jactado se convirtieron en una pérdida financiera humillante y total. Pero la carnicería no se detuvo ahí. La oficina del fiscal de distrito tomó la recomendación del juez Valdés de manera letal. Lanzaron una investigación a gran escala. La prestigiosa firma de Carlos fue sometida a una auditoría gubernamental exhaustiva tras descubrírselas empresas fantasma que usó para sobornar a testigos. Sus clientes más ricos huyeron como ratas de un barco que se hunde para evitar estar asociados con un fraude. Roberto, el contador turbio que había intentado robar el historial médico de Sofía, fue despojado de su licencia profesional y enfrenta cargos por robo de identidad. En cuanto a Laura, la mujer que vendió casi 3 décadas de amistad por 800,000 pesos, su karma fue devastador. La fiscalía la presionó y, aterrada, aceptó un acuerdo de culpabilidad para testificar contra mi padre y César a cambio de evitar la prisión. El escándalo llegó a los oídos de su clientela de la alta sociedad. Nadie quería comprar su vestido de novia en la tienda de una mentirosa extorsionadora. Su negocio quebró en semanas y fue condenada al ostracismo total por nuestro círculo social mutuo. Una noche, 3 semanas después del veredicto, una tormenta feroz azotó la ciudad, irónicamente similar a la lluvia del día en que enterré a mi hija. Estaba en mi sala, tomando un té con don Arturo. De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa.
Era la alerta de la cámara del porche. Abrí la transmisión en vivo. Allí, bajo la lluvia torrencial, sin paraguas y empapados hasta los huesos, estaban Carlos, Lorena y César. Carlos parecía haber envejecido 15 años, su postura arrogante había desaparecido por completo. Sus hombros estaban hundidos. Lorena lloraba abiertamente, su costoso maquillaje corriéndose en oscuras líneas por sus mejillas. César miraba al suelo, derrotado. Tocaron la pesada puerta de madera. No fue un golpe autoritario, sino un toque desesperado y suplicante. «Carmen». La voz de mi madre crujió a través del pequeño altavoz de mi teléfono. «Carmen, por favor. Sé que estás ahí. Abre la puerta, necesitamos hablar». Don Arturo me miró fijamente y bajó su taza en silencio. Él sabía que esta decisión era solo mía. No me levanté del sofá. Simplemente presioné el botón del micrófono en la pantalla. «Lárguense», dije, mi voz resonando fuerte y robótica desde el altavoz montado sobre sus cabezas. Carlos miró hacia la cámara, su rostro retorcido en desesperación. «Hija, por favor. El fiscal avanza con los cargos. César va a ir a prisión. Mi empresa está en la ruina. Te lo suplicamos, Carmen. Llama a tu abogado, diles que retiren la denuncia. Somos tu sangre. Somos tu familia». «Mi familia», respondí, mi voz completamente plana, vacía de cualquier remanente de afecto filial. «Cometimos un error estúpido», sollozó Lorena, apoyándose contra el marco de la puerta. «Pero no puedes destruir la vida de tu hermano ni de tu padre por esto». «Yo no destruí sus vidas», dije con una claridad fría que atravesó el ruido de la lluvia. «César la destruyó en el segundo que se paró en este mismo porche a extorsionar a una madre en duelo. Ustedes la destruyeron cuando brindaron con champán mientras yo bajaba el ataúd de mi niña de 8 años a la tierra». Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se grabara en su memoria para siempre. «No me hablen de familia. Mi familia está enterrada en el Panteón Valle de la Paz. No vuelvan a poner un pie en esta propiedad jamás». Quité el dedo del botón, apagué el teléfono y seguí bebiendo mi té. Los vi quedarse bajo la lluvia durante 10 minutos más, asimilando la brutal realidad de que la puerta de mi vida estaba cerrada para siempre, antes de arrastrarse hacia su coche. ¡Qué final tan perfecto! Disfruten la lluvia, basuras egoístas. ¿Se dan cuenta de cómo la gente tóxica solo recuerda que son familia cuando necesitan algo de ti? Un año entero pasó. Las estaciones cambiaron. El dolor desgarrador comenzó a suavizarse, transformándose de un cuchillo en el pecho a una luz cálida y constante que me guiaba. Con la batalla legal ganada y los 19,5 millones de pesos seguros, no me compré una mansión en San Pedro ni un coche deportivo. Junto con don Arturo y el licenciado Alejandro, quien hizo todo el trabajo legal de manera gratuita, fundamos la Fundación de Ayuda Infantil Sofía. Su misión era simple pero vital: proporcionar asistencia financiera inmediata y directa para tratamientos de leucemia y enfermedades raras de la sangre a familias de bajos recursos en hospitales públicos. En noviembre, durante la inauguración de una sala médica renovada por nuestra fundación, estaba caminando por el pasillo del hospital. Un hombre exhausto, vestido con ropa de trabajo humilde, corrió hacia mí. Sostenía la mano de un niño pequeño, tal vez de 5 años, que no tenía cabello pero sí una sonrisa vibrante e innegablemente llena de vida. «¿Usted es la señora Carmen?», me preguntó el hombre, con los ojos llenos de lágrimas. Me tomó la mano con una gratitud desesperada. «Soy José. Él es mi hijo, Mateo. Hace 6 meses le diagnosticaron leucemia y no teníamos dinero. Íbamos a dejar que pasara lo peor porque el seguro no cubría nada. Y entonces, su fundación pagó todo. Cada medicina, cada quimioterapia. Ayer nos dijeron que está en remisión total. Mi hijo está vivo por usted. Está vivo por su hija Sofía». El mundo a mi alrededor se desenfocó. El ruido del hospital se desvaneció. Miré al pequeño Mateo, saltando, vivo, el futuro brillante en sus ojos. Un nudo gigantesco se formó en mi garganta, pero esta vez no era de dolor.
Abracé a José con fuerza en medio del pasillo. Ese día comprendí que la familia no es una obligación biológica impuesta por el ADN. La familia no te chantajea ni espera tu muerte. La familia es una elección activa, diaria y feroz. Es el anciano que te trae sopa caliente cuando el mundo te abandona. Es el abogado que lucha por tu dignidad. Es la conexión compartida entre un padre que llora de alegría y una madre que transforma su dolor en esperanza. Cuando la traición forja tu columna vertebral en acero, tienes que decidir qué puertas cerrar para siempre y cuáles abrir valientemente. Cerré la puerta al veneno de mi pasado, pero al ver a ese niño sonreír, supe que la puerta de mi futuro, y el legado eterno de mi pequeña Sofía, estaba abierta de par en par. Wow, necesito un minuto para calmarme. Esta historia es la definición exacta de por qué la sangre no significa absolutamente nada. El ADN no te hace familia, te hace un pariente biológico. Esta mujer perdió a su pequeña hija, a su esposo, y fue traicionada por las personas que se suponía debían protegerla. Su padre y su madre son monstruos narcisistas que la sacrificaron a ella y a su niña enferma por el estatus social y una boda estúpida. Y el hecho de que don Arturo, un anciano que apenas tenía para sobrevivir, le diera comida y calidez a la pequeña Sofía, rompe mi alma en 1000 pedazos. Me alegra tanto que Carmen haya creado esa fundación. Ella tomó toda esa oscuridad y la convirtió en un salvavidas para otros niños. Eso es tener verdadera fuerza. El usuario, Trovabai Justice, dijo. El padre cruzó la línea de lo imperdonable cuando llamó a su jefe para que la despidieran. Eso no es egoísmo, es intento de asesinato financiero. Exacto. 100%. Él sabía que ella no tenía dinero para la quimioterapia. Literalmente le estaba firmando la sentencia de muerte a su propia nieta solo para que sus amigos ricos del club de golf no lo miraran feo. Es un psicópata. Y luego tenemos a Mama Bear 99, que comentó. Lloré a mares con don Arturo. Me pregunto si Carmen lo incluyó en el fideicomiso o le compró una casa nueva. Escucha Mama Bear 99, estoy seguro de que Carmen se está asegurando de que a ese hombre nunca le falte un plato de comida caliente. Él fue el verdadero abuelo de Sofía. Ojalá yo tuviera un vecino así en mi vida. Finalmente, Reality Check 2024 dijo. No voy a mentir, fue un poco imprudente por parte de Carmen ir sola a la casa de la familia sabiendo lo manipuladores que son. No sé si estoy de acuerdo contigo ahí. Ella no tenía nada que perder en ese momento. Estaba vacía y llena de dolor. Fue a mirar al diablo a los ojos y cerrar la puerta para siempre. Y vaya que lo hizo con estilo. Gracias por acompañarme hoy en este viaje de locura. Dejen un like, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios qué le habrían dicho ustedes a esa familia si estuvieran en los zapatos de Carmen. Nos vemos en el próximo.